Así, ¿no? Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos los asistentes y a todas las personas que después podrán seguir este acto a través de las retransmisiones radiofónicas o de televisión. Bueno, yo quiero dar las gracias a José María Fernández Ramos, agente medioambiental, que de hecho estábamos comentando hace un momento que aunque ha estado prestando servicio en otros pueblos de la comarca, ahora casualmente, ¿no?, por reestructuración del servicio, le toca la zona de Almadén. Entonces yo le quiero dar las gracias por venir hoy a presentarnos su libro y a contarnos. Yo quiero contar un poquito la historia del libro, que yo estaba hablando con él, ¿no? Y es que, bueno, ya hace unos meses yo tuve conocimiento de este libro, bueno, porque casualmente, pues a través de mi marido, ¿no?, veterinario, que también le gusta mucho la naturaleza y que se conocen, pues él le enseñó el libro y el libro que trajo a casa, y la verdad es que a mí me pareció muy interesante, que ahora lo veremos y él nos lo explicará. En ese momento ya hablé con Mari Carmen, concejal de Cultura, y nos pareció que era una muy buena idea pues hacer una presentación del libro, que es verdad que lo hemos visto también, como estábamos comentando, en algunas papelerías del pueblo que se puede adquirir o a través de él. Pero nos parecía muy interesante hacer una presentación por muchos motivos. Lo primero porque la cultura, siempre cualquier acto cultural, pues es bonito. Ya sabéis que aquí hemos hecho presentaciones de libros muy diversos, de autores que tratan temas muy diferentes. Pero es que en este caso, además, pues claro, fijaos que estamos hablando calendario fenológico de la comarca Montesur, es decir, totalmente relacionado con nosotros. Yo tengo que confesarte, José María, que después yo me enteré de este adjetivo fenológico porque realmente no sabía lo que era y me llamó la atención. Creo que ahora tú nos lo vas a explicar mucho mejor, con lo cual yo no voy a pisar charcos. O sea, me voy a quedar con eso, pero lo tuve que leer porque era algo que realmente desconocía. Entonces, bueno, estamos comentando y es que el libro, y ahora él nos explicará, es que me parece súper curioso y es muy bonito, porque si habéis tenido ocasión de ojearlo, ¿no?, pues está hecho para todo el año, con una información tan detallada como que tenemos desde la hora, digamos, el orto que dicen, ¿no?, que entiendo que es la salida del sol, hasta el ocaso. Lo tiene, me está diciendo también, es muy perfeccionista, y es cierto, porque yo intentaba buscar ahora el fallo, ¿no? Y digo, ¿qué pasa cuando cambian la hora, ¿no? Cuando anochece, efectivamente, que va a ser el próximo fin de semana cuando cambiemos la hora, pues está recogido, ¿no?, esa hora del ocaso. Las fotografías pues son preciosas, como podéis ver. Me parece además muy riguroso científicamente, ¿no? Podemos ver el nombre de cada una de estas especies de animales, su nombre, digamos, científico también lo acompaña, y después toda la descripción. Me parece que es un trabajo muy laborioso porque, como comentábamos, ¿no?, claro, si va a lo largo de todo el año tienes que estar pendiente día a día, todo el año, día a día, de hacer ese seguimiento, ¿no?, para que hoy podamos tener pues este libro en nuestras manos. Yo creo que es muy interesante, como digo, para la gente de aquí, para los amantes de los animales, de la naturaleza, pero creo que también puede ser muy importante para dar a conocer todo lo que tenemos, porque muchas veces hablamos, ¿no?, de en esta zona toda la riqueza patrimonial que tenemos, histórica, cultural, gastronómica, pero es que tenemos una riqueza natural muy importante. Entonces, cuando hablamos de todo el turismo de naturaleza, pues esto es una herramienta más. O sea, ¿por qué no? Es una forma de venderlo y de que personas, ¿no?, muy amantes de la naturaleza puedan venir a visitarnos y, en función de la época del año, bueno, pues conocer, ¿no?, estas especies. Entonces, yo la verdad que, por mi parte, José María, darte las gracias por el trabajo tan detallado, tan bonito. Yo creo que va a gustar mucho. Y bueno, pues por haber aceptado nuestra invitación para hacer aquí una presentación en Almadén. Entonces, bueno, yo no me voy a extender porque creo que todos lo que queremos es escuchar a José María, y yo, con tu permiso, me voy a bajar porque así desde ahí te escucho mejor y te veo mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y yo dejo con José María. Muy amable. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, agradeceros vuestra asistencia y vuestro apoyo a este tipo de publicaciones, que por desgracia pues cada vez son más raras. Bueno, ya me conocéis, me llamo José María y voy a pasar a desgranar un poco en qué consiste esta publicación y el porqué de ella. Antes de nada, explicaros en qué consiste lo del calendario fenológico, explicaros qué es la fenología. La fenología es la ciencia hermana de la meteorología, que
que habla de los ciclos biológicos de las especies de seres vivos, tanto plantas como animales, y su relación con los cambios climáticos. Por ejemplo, a medida que va pasando el año, pues vamos viendo que las flores pues se marchitan, florecen, fructifican las plantas, los animales entran en celo, nacen sus cachorros. Todo eso tiene una relación con la fecha en la que están y el lugar en el que están, porque todos los lugares no ocurren en la misma fecha. Eso quiere decir que cada sitio tiene su fenología. Nosotros tenemos la nuestra, que mira si es pequeña la comarca, y aún así he notado variaciones que no son pequeñas, desde Guadalmés hasta Valdemanco, y ya hay variaciones. Imaginaros qué variaciones puede haber de Cádiz aquí. Pues allí florece una cosa que aquí florece 25 días después. Pues eso se trata de la fenología. Se ha hecho desde tiempos remotos, bueno, desde que el hombre existe, porque antes no existían otros medios. Antes la gente sabía que llegaba la primavera porque veían la golondrina, si no, ¿cómo lo van a saber? Pues así, se veía tal planta, pues ya quedaba poco para que lleguen las lluvias. Empezaban a cantar los sapos, bueno, pues va a llover. Esa es la fenología, ni más ni menos. De hecho, hoy, a día de hoy, con los adelantos que hay, todavía el Instituto Nacional de Meteorología sigue tomando notas de algunas especies que son emblemáticas, que se han tomado desde siempre. Como es, por ejemplo, la llegada de las primeras golondrinas. Pues en cuanto a la fauna, pues es una especie emblemática. Se ha tomado nota desde siempre. Y hoy en día todavía se sigue anotando eso. Y en cuanto a las plantas, pues cuando florece el almendro. El almendro cuando florece es un punto de inflexión ya entre el invierno y la primavera. Solo que todavía hace frío, pero ya a partir de ahí, de la floración del almendro, ya todo va mejor. Cada vez vemos más cosas verdes, más... Bueno, pues hay ciertas especies, la migración de las grullas, la migración de los gansos, cuando llegan las cigüeñas, cuando se van, todo eso tiene sus fechas y en cada sitio tiene su momento, ¿no? A mí siempre me ha interesado, desde muy pequeño siempre me ha interesado, porque estos insectos, cuando decía yo, mira, pues ya se oyen los primeros grillos cantar, pues ya es que ya queda poco para la primavera, pues siempre estaba con eso, Y una vez me pregunté, bueno, y si tanto me interesa 8 o 10 o 15 días al año, ¿y por qué no lo hago todos los días? ¿Qué pasaría si cada día cogiera una libreta y anotara lo que ocurre? Bueno, pues empecé, como fotos tenía muchas de otras publicaciones que tengo y más las que no he dejado de hacer, pues resulta que empecé, digo, voy a hacer un mes para probar. Y resulta que cuando acordé tenía 12 meses. No sé cómo me la apañé, pero cuando acordé tenía 12 meses. Entonces este libro ha costado 4 años. 2 años de escritura y de organizarlo, ¿no? Pero de toma de datos tiene 2 años. El primero, día a día, anotando todo y viendo qué fotografía y qué especie era la que le iba a dedicar ese día, porque hay unas que sobresalen más que otras. Por ejemplo, el día que llega la grulla volando a la comarca no vas a poner otra cosa, porque es que ese es el acontecimiento del mes. Pues así. Y de hecho ahora pues estoy preparando el segundo volumen, que es igual, pero de la flora. Y cada día tengo que anotar, de hecho ahora vengo de fotografiar antes de llegar aquí, porque claro, las plantas, si tú no le echas una foto cuando sale la flor, es que te tienes que esperar un año entero, ¿sabes?, para rellenar esa página. Entonces tengo que estar muy pendiente y ahora estoy con eso. Que es cuando yo creo que voy a cerrar el círculo de la fauna y la flora y se va a ver por qué las mariposas que salieron el 5 de mayo resulta que se alimentan de una planta que salió el 7 de mayo en el de flora. Y creo que va a ser, cuando estén los dos, creo que va a ser muy interesante. Como os contaba, tiene en los 2 años de toma de datos, el primero pues tomo todas las fechas y en el segundo intento cuadrar. Lo primero, que ningún año es igual, son muy similares, pero ningún año es igual. Siempre, dependiendo de las lluvias, de las temperaturas que vengan, los animales se pueden adelantar en algo o atrasar. Unos vientos a favor en una migración pueden provocar una irrupción de aves del norte monumental y a lo mejor el año anterior, pues porque el aire les venía de cara, pues se esperan una semana. Los animales no trabajan en barde. Si, por ejemplo, hace mucho frío, pues a lo mejor el celo de un animal o a la hora de hacer el nido, pues que hay variaciones, ¿no? Entonces esas variaciones, pues luego, por eso en un año no es lo suyo es tomar datos como mínimo de 2 y luego intentar cuadrar, que ahí también pues me he llevado sorpresa, porque claro, siempre que en el segundo año tomaba datos de algo, pues miraba por curiosidad que había esa especie, cómo la había tenido el año anterior.
y resulta que hay mariposas que me han coincidido los 2 años el mismo día. O sea, son las mariposas, los insectos en general, son verdaderos relojes suizos, ¿eh? Por eso luego las plantas, pues, que están relacionadas con ellos, pues ahora estoy comprendiendo el porqué de muchas cosas. En cuanto a otros temas en la realización del libro, pues por ejemplo, cuando lees una página, pues a lo mejor te quedas un poco, ¿qué es lo que ha pasado este día? Pero si empiezas a leerlo desde el principio, pues lees una y luego quieres leer la siguiente y luego quieres leer la siguiente. Entonces, cuando comprendes cómo funciona la naturaleza a lo largo del año con respecto a la fauna. Porque yo no corto los acontecimientos, intento encadenarlos día a día. Por ejemplo, a medida que se va secando el agua en los ríos, cada página hace un matiz de por qué, cómo los animales se van moviendo, por qué ves unas cosas ahora que no las veías antes, por qué empiezas a ver ahora huellas de algo. Pues las ves huellas en la arena porque antes ahí no había arena, había agua y cosas así, ¿no? Por ejemplo, vienen muchas fotos que si alguien no lo lee, ve y dice, joder, un animal atropellado. Bueno, pues eso tiene su sentido y es porque esa especie está en celo y tanto correteo y tanto juego y tanto despiste, pues traen atropellos. Pues parece una tontería, pero a lo mejor no ves atropellar esa especie en todo el año 2 veces y en una semana te la encuentras 10. Pues todo eso tiene una explicación. Si lo investigas, todo eso tiene una explicación. Y luego ya, no me gustaría extenderme demasiado, por citar algunos datos así un poco curiosos, ¿no?, que puedan hacer que el libro pues merezca la pena por cosas que sean inéditas, ¿sabes? Por ejemplo, pues el otro día me preguntaban los compañeros de la cadena SER si había datos que se salieran un poco de lo común, y realmente es que lo hay. Hay bastantes datos que se salen muy de lo común. Por ejemplo, con lo respecto al lobo, el lobo hace varios años se dio por extinto en Andalucía. Nosotros aquí la única posibilidad que teníamos de ver un lobo es que viniera de las sierras de Andújar durante la última década, porque de Castilla y León no va a bajar un lobo aquí. Bueno, no va a bajar, se supone. Entonces, al extinguirse en Andalucía totalmente, que lo dieron hace varios años, que los últimos ejemplares fueron los que habitaron la sierra de Andújar, bueno, pues eso ya era algo casi imposible, ¿no? Resulta que hace pocos años, entre Guadalmé y Capilla, en una montería, muchos perros perseguían a otro, que no era un perro, era un lobo. Y bueno, pues nada, yo tomé esos datos, porque no solo se toman datos en el campo, también se toman datos en el pueblo, ¿eh? Y no parecía muy... Vamos, que hay personas que aseguran que es cierto y yo sé que es cierto. No tenía mucha explicación, bueno, lo dejamos ahí. Y hace 2 o 3 años, en la finca de esa de Castilseras, en un solo día, 3 personas que no están relacionadas entre ellas para nada, las 3 me confirmaron que lo habían visto. Y las 3 me consta que son personas que saben perfectamente lo que es un perro y lo que es un lobo. Y entonces ya dije, no, aquí hay lobos, o es un animal errante, o lo que sea. Pues me puse a investigar, lo he incluido como especie aquí. Lo he incluido como especie y tengo fotos, lo que pasa es que no tengo fotos en esta comarca. Pero claro, había que poner fotos, pues tengo fotos del lobo que hice en otros lugares de la península, ¿no? Pero el dato sí que es de aquí. Entonces, pues ya empecé a investigar y en vida silvestre me decían que eso no podía ser, que eso no podía ser, que eso no podía ser. Bueno, el año pasado en Cabezarada, una montería, sorpresa, un lobo. Lo grabaron con un teléfono y ya resulta que sí, que había un lobo por aquí. De hecho, el de la montería de Guadalmé, estoy seguro que no sobrevivió. O sea, que no era uno, eran varios. ¿De dónde han venido? En la naturaleza, que es lo más gracioso y lo más interesante de la naturaleza, que 2 y 2 no siempre son 4. Si todo lo que esperamos encontráramos solo eso, las personas que nos dedicamos a esto, ya nos habríamos aburrido. Nos dedicaríamos a otra cosa. Lo que pasa es que hay un 2 o un 3% de los días que ves algo que jamás te pensarías que ibas a ver. Y eso es lo que te da la adrenalina para seguir buscando eso, porque lo que se espera ya lo vas a ver. Pero ¿quién esperaba lobos aquí? ¿De dónde? En Andalucía no hay, Castilla y León nos pilla en la otra punta. Pues eso, pues como esas, en el libro, pues aparecen cosas. Que aquí estamos en una zona de secano totalmente y te vas al río Guadalmé y sin venir a cuento, ¡pum!, flamenco. ¿Y por qué están allí? Pues a lo mejor porque hay mucha sequía en las lagunas manchegas y entre las lagunas manchegas y Doñana, pues casualmente estamos en mitad del viaje. Y tú vas ese día, te encuentras allí espátula de flamenco y dices, bueno, pero ¿esto qué es? Que me pasa con el coche y me he ido a Doñana, ¿esto qué es? Pues a eso es a lo que me refiero. Y este libro recoge
Todas esas cosas que para personas que son muy aficionadas a esto y vienen de fuera, pues puede venir muy bien porque también dice los lugares. Y para los que somos de aquí, cómo no, para los que somos de aquí también nos gusta saber lo que tenemos. Y qué cosas podemos ver, en qué sitio y sobre todo en qué momentos del año. Migraciones, épocas de celo, nidificaciones de aves, cuando tiran los cuervos del venado, los cuernos del venado, cuando nacen los primeros cervatillos, en fin, en todos los grupos animales, cuando se ven las primeras serpientes de este tipo, los anfibios, todo eso aparece aquí reflejado. Y nada más, bueno, también comentar lo de los ataques al ganado, que como también comenté el otro día, ¿no? Por ejemplo, que desde que los cadáveres de los mamíferos, ¿no?, del ganado, se meten en contenedores, pues las aves carroñeras, pues es que lo pasan mal, ¿eh? Ahora con las monterías y eso, pues bueno, hay vísceras por aquí y por allí, pero... Y que casualmente cuando los pollos están grandes, que es los datos que yo reflejo aquí, porque hay ataques al ganado, pero si es que hay ataques al ganado en una fecha, ¿y por qué? ¿Por qué en esa fecha? Bueno, pues esa fecha resulta que cuando sus pollos están más grandes, necesitan un montón de proteínas, se ponen a buscar lo que de toda la vida han tenido, que son cadáveres en el campo, y resulta que el campo está lleno de contenedores con la tapa cerrada. ¿Qué es lo que pasa? Pues se ponen al lado de una oveja que está pariendo, empiezan a mirarla con hambre y al final pues acaban picoteándola y al final se la cargan. Este libro recoge también fotos de ataques de buitres. No sé, para ojos sensibles a lo mejor puede ser un poco, no sé, pero vamos, quería que fuera científicamente riguroso. Y ataques de cuervos que como no tienen el pico tan duro, pues se dedican solo a los ojos, la lengua, a las partes blandas. Y bueno, hay una foto ahí un poco que rozan un poco lo macabro, pero bueno, quería mostrarlo todo como se ve en el campo, tal cual. Y nada más, ¿hay alguna pregunta de algo que queráis saber por algún motivo especial? ¿Algún animal extinto por esta zona? ¿Algún? Perdona, me matizo un poco la pregunta. Como en esta zona tenemos una sierra que se llama el Sierra de la Osa, sí. ¿si hubo osos por aquí, por esta zona? Sí, claro que hubo osos en esta zona, fue uno de los cotos de caza más importantes. No hace mucho, hace 3 o 4 siglos, no hace mucho. Y otra, ¿algún animal ejemplar raro? Raros muchos, ¿eh? Aparte de lo del lobo, pues sí, por ejemplo la garceta grande es una garza grande blanca que en aguas del interior no se suele ver, solo por la zona de la costa y viene de Centro Europa y aún así es muy escasa. Y en los 14 años que llevo aquí siempre la he visto y ahora incluso veo 2 o 3 ejemplares y pasan todo el invierno aquí, en el río Valdeazogue. Yo que me comentó mi padre hace ya muchos años que la finca Peña Lisa, en Sarcelora, vi un ciervo albino. Bueno, pero eso no tiene nada de rareza, es una mutación de la naturaleza que como puede ocurrir en cualquier especie en cualquier momento. Eso vamos, que es más habitual en muchas aves y en muchos animales, e incluso en las personas. Oye, yo te quiero preguntar una cosa. Aquí tenemos... ¿Hay alguien que no? Es igual. Que no me voy a dar cuenta. Aquí estamos sufriendo una invasión de una especie de pájaro que no sé si son estorninos o cuervos, pero tordos o algo parecido, que yo desde luego no lo he conocido en otras épocas. Aquí llevan como 4 o 5 años que prácticamente tienen invadido todos los árboles y lo tienen todo, vamos, completamente tal. ¿Eso a qué se debe? Eso ¿De lo que te estoy hablando? Sí, perfectamente. Bueno, en la puerta del Corte Inglés de la Plaza de Cataluña, en Barcelona, cada mañana recogen los excrementos con una pala. Imagínate cuántos se amontonan allí, miles y miles y miles y miles. Los animales cuando acaban su época de nidificación, sobre todo las aves que son así gregarias, como los estorninos, los gorriones, pues se tienden a pasar el invierno en grupos, porque la bandada le da seguridad. Una persona que va entre 1000 personas en una manifestación es más difícil que se lleve un pelotazo de la policía que uno que va solo pegando voces, ¿no? Bueno, pues las aves piensan igual. Entonces, pues cogen dormideros, que se llama, lo hacen muchas especies. Lo que pasa es que los estorninos es que son muy numerosos. Y entonces se juntan en árboles, que aunque a nosotros nos parezca que son al azar, no son al azar, son árboles donde hiela menos, donde los tapa una pared, donde a lo mejor hay 2 o 3 farolas muy juntas y le proporcionan calor, donde no ven ellos por allí que haya gatos, ni búhos, ni... Y entonces se llenan todas las... ¿Qué es lo que pasa? Que claro, al unirse todas las parejas reproductoras junto con todos los pollos del año, además que esto es una zona de invernada, que vienen de zonas donde nieva, que no se pueden alimentar, y vienen a invernar aquí, pues imagínate qué bandadas se forman.
Pues eso en una noche, pues la que pueden liar en un sitio donde se acoplan y normalmente, claro, quieren la proximidad del hombre, que es donde no hay depredadores. Y entonces pues se debe a eso, nada más. Cuando llegue la temporada de reproducción desaparecerán y ya está. ¿Y por qué llevan unos años viniendo y antes? No, eso es la percepción que pueda tener usted, pero eso es así desde que el mundo es mundo. Sí. Lo que pasa es que antes, cuando la civilización no existía, pues esos dormideros se producían cerca del agua. Cerca del agua, cuando nosotros caminamos en invierno cerca de un río, veremos siempre que mientras más nos acercamos a la orilla, menos blanca está la hierba. Y resulta que es que el agua guarda el calor y siempre hay un par de grados más. Quiero decir, y hela menos. Entonces, las eneas, las cañas, siempre ha sido el dormidero de todo este tipo de aves. ¿Qué es lo que pasa? Que desde que nosotros le pusimos edificios, árboles calentitos y bombillas alrededor, ¿qué se vaya para dormir al Val de Azogues, ¿no? Pues eso es lo que pasa. Todavía se siguen produciendo dormideros muy importantes en los ríos, pero sobre todo las aves que están más acostumbradas a la proximidad del hombre, como el estornino y el gorrión, pues se juntan todos y duermen en los núcleos urbanos. Pero el gorrión está... Perdóname, iba yo, perdón. Yo quería saber si en este año que llevo por aquí ha habido alguna especie invasora, relacionado con el tema que dice Dionisio, alguna especie invasora, tanto animal como planta, y si tenemos que preocuparnos. Hombre, tanto animal como planta hay de los dos, ¿no? Preocuparnos así que lo... Pero últimamente, no, por ejemplo, el cangrejo rojo, que sabemos que ya llevamos muchos años aquí. Sí, la medusa china esta que apareció en el puente del Arenal era preocupante, pero el caso es que llevo un par de años que no la veo. Yo tomé unas muestras, la mandé a Ciudad Real y me dijeron que era una medusa muy pequeña, del tamaño de una moneda de 50 céntimos. Y estaba en el puente del Arenal y, bueno, pues atacaba a las larvas de pez y... Parece ser que en España solo se conocía en un embalse de Mérida. No sé cómo ha llegado aquí. Se supone que llega porque cogemos sus larvas, que son microscópicas, y vienen mezcladas con el agua de los acuarios, y entonces, pues bueno, la gente limpia el acuario y coge el agua y la tira al váter. Claro, entonces pues las larvas, pues algunas sobreviven, y cuando llegan al río, pues empiezan a reproducirse, y yo la he visto varios años en el río Guadalmés, pero hace un par de años que no tengo muchas noticias. No sé si una avenida que vino grande de agua le perjudicó o qué, pero me extraña que haya desaparecido totalmente. Puede ser que en algún otro sitio, tarde o temprano, la acabemos viendo otra vez. Y luego de plantas, pues muchísimas, vamos. Ahora... En Andalucía, la Sierra de Sevilla, por ejemplo, me llama mucho la atención que hay una planta invasora parecida a la palmera. O sea, iba por un paisaje de encina y alcornoque y de repente como no palmera esta como las que tenemos aquí, pero palmera así como... Pero eso no, palmera. pero eso no es una planta invasora, ese es el palmito. Pues me dijeron que era una planta invasora y estaba lleno de eso. Yo creo que te refieres al palmito y de invasor no tiene nada, es una de nuestras palmeras autóctonas que es un tesoro, vamos. Pues me engañaron. Sí, mira, la población más al norte que tenemos de palmito está en un parque periurbano que hay en Córdoba. Es una planta del sur de la península. Yo creo, no estoy casi seguro que la más al norte es el parque periurbano este de Córdoba, que tiene palmito, como tú dices. Vas andando y te encuentras... Aquí tenemos retama, pues Igual. Sí, pero esa planta... planta invasora. No, esa planta... Todas de esas se estaban llenando de palmeras. No, esa planta es nuestra. ¿Y comestible, no? ¿El palmito? ¿El fruto del palmito? Sí, buen fruto. No lo sé. ¿El ailanto ese que es invasor? Sí, aquí tenemos la acacia esa de las 3 espinas, el ailanto, luego todas estas que se ven por la cuneta son todas americanas, esas son todas... Bueno, es que invasora es hasta la caña no es de aquí tampoco. Y un pájaro así que es tórtola turca o no sé qué turco. Sí, pero la tórtola turca no es una especie invasora. Hay que distinguir entre las especies invasoras y las especies que se han expandido por sus propios medios. Las especies exóticas invasoras normalmente es porque nosotros las hemos introducido en un lugar. Mucha gente piensa que la tórtola turca es una especie exótica invasora y no lo es. La tórtola turca... Otra cosa es que nosotros con nuestras prácticas agrarias le hayamos allanado el camino o la hayamos favorecido de algún modo. Pero la tórtola turca empezó desde el este de Europa a expandirse de manera natural, desde Turquía, y empezó a comerse Europa y primero llegó a Levante, pero ha sido por sus propios medios. Por ejemplo, invasora el ganso del Nilo, por ejemplo.
que tenemos ahora en muchos ríos, los gansos del Nilo. Bueno, ahí hay algo de duda, ¿no? Pero se dice que es de escape. Bueno, yo no lo veo que estén tan lejos como para... Son del norte de África, tampoco lo veo que estén tan lejos como para haber venido ellos por su propio pie. Pero vamos. Están los mejillones esos que se meten en las tuberías y las atacan. Bueno, nosotros aquí esa especie no la tenemos, pero vamos, que tenemos casi de todo, de exóticas invasoras, tenemos peces, tenemos el Galápago de Florida, tenemos una buena colección. Por desgracia, eso lo que hacen es desplazar a las especies autóctonas. Y no se puede con ocasión también que la flora, aquí, hablando de flora, la jara pringosa, Sí. con eso se hace la colonia HN número 5. Sí, la jara pringosa lo que se utiliza es el ládano. Los perfumes son muy volátiles. Si no usáramos un fijador, Sí. se irían a los 10 segundos, ya no oleríamos a nada. La jara pringosa monta la flor, pero la Entonces hay unas sustancias que son fijadores de perfume y la jara pringosa, eso que pringa es el ládano. Entonces eso lo destilan, sobre todo en Francia, y lo destilan en las fábricas de perfume y lo usan como fijador. Entonces eso, al mezclarlo con el perfume, es lo que hace que tú huelas a colonia durante muchas horas. ¿Qué es lo que se le moja la vuelta fuera? Pues en el libro de plantas verás lo del ládano. Verás lo del ládano. Aquí estamos al quite de todo. Oye, ¿mejillón de río queda por aquí? Sí, quedan algunos. Sí, lo que pasa es que Teníamos mucho mejillón. la contaminación, los moluscos, los crustáceos, después los anfibios, son los primeros que la pagan. Pero todavía hay sitios, sí, en el río Guadalmedina hay mejillón de río. Y esto que has comentado del problema de las aves de rapiña, de los buitres y eso, con los contenedores, ¿no se había decidido que se iban a tirar animales? No, lo que se hizo es que se daban autorizaciones puntuales a las personas que lo pedían, incluso permisos para construir muladares, que soltaron la mano, por hablarlo de alguna manera, que ya no lo hicieron tan rígido, ya se podía dejar en algunos casos puntuales, pero que no acaba de ser libre, que siguen estando los contenedores llenos de reses, que deberían estar en... Que es absurdo, porque es que yo eso jamás lo he comprendido, que en teoría era una medida sanitaria, vamos a ver. Si a mí se me muere una oveja de algo y viene el camión, me la recoge y va a tu finca y recoge una tuya y va goteando lo que va soltando la mía, cuando llega a la finca del sexto, lleva 5 enfermedades o 5 ovejas, pasa por el centro del pueblo. No te digo nada lo que va tirando el camión por atrás. Cuando tú esa oveja la dejas en el campo, lo primero que estás haciendo un beneficio, no solo para los buitres, hay muchos animales que carroñean, ¿eh? Las águilas casi todas carroñean cuando no hay otra cosa, en invierno. Tú la dejas ahí y el tracto digestivo de las aves carroñeras, el ácido que tienen, no sé si tiene un 2 de pH, o es ácido sulfúrico, vamos, eso es lo que pasa por el tracto digestivo de un buitre, lo que tenga eso desaparece, dejan los huesos pelados. ¿Será mejor eso que lo otro? Porque muchos también sacan de sandía, y dice, pon el contenedor, quitar el contenedor, pon el contenedor. Deja el bicho fuera, que se alimenta la carroña. Si es que además vas cogiendo ese animal enfermo y lo vas repartiendo, porque tú no vas a coger uno y te vas a ir. Son los animales, tiro por ahí y digo que venga el animal y se lo coma. ¿Habrá una manera más rápida de distribuir las enfermedades? Pero, ¿y entonces esa medida que parece tan antiecológica? Esa medida fue económica a todas luces, vamos. Eso ahí hubo algo raro que vamos. Porque por eso, pues, no tiene sentido. Enseguida, pues, se depusieron las razones y bueno, ahí soltaron un poco, pero que no acaba de. No acabamos, que siguen los animales metidos en un contenedor de plástico oliendo ahí a. ¿Y la multa es gorda la multa de coger una oveja y tirarla? No lo sé, los agentes medioambientales no tenemos competencia en eso, más bien el SEPRONA, pero vamos. ¿Y esta plaga de langosta cubo por la Serena? ¿Cómo? ¿Una plaga de langosta cubo por la Serena hace unos años? No, eso lleva de toda la vida. Sí, es una zona de... Bueno, es que antes esas plagas se veían por muchos más sitios, pero ahora pues se van reduciendo a zonas semiáridas, ¿sabes? Pero eso, bueno, yo cuando llegué aquí, no sé si era el año de antes o el de antes, todavía se hacían averiguaciones sobre, porque parece ser que hay una zona por ahí por Chillón o Almadén que se toman datos de... Y ahora que yo sepa, solo se produce, pero esa es anual, vamos, esa es fija, en La Serena y en Alcudia. Todos los sitios donde el pasto es ralo y semiárido, eso no.
No. Que decían que venían los coches. Hay menos insectos desde hace ya muchos años, desde que empezaron los pesticidas y todo eso, pero este año en concreto no. Es más, ha habido muchas flores, muchas plantas, y para los insectos realmente no ha sido un mal año, ¿no? Que decían este verano que por el cambio climático ya no había tantos insectos. Pues debería ser al revés. Debería ser al revés, porque mientras más caliente el clima, más especies vamos a tener. Bueno, se irán unas y vendrán otras, claro. ¿Y una granja de búfalo que han puesto en Ciudad Real, me han dicho también? ¿O cerca de Ciudad Real, una finca, una granja de búfalo? No tengo conocimiento de eso. No sé. Yo sé que en Andújar creo que hay una. No lo sé, no tengo conocimiento de eso. Y ya que hablas de calendario fenológico y estamos hablando todo esto siempre del cambio climático, ¿tú has observado efectivamente en Sí. el comportamiento de los animales, Sí. aumento de temperatura? De eso quería hablaros también. A través de este libro y de este tipo de tomar datos, pues también se ve cómo las fechas no concuerdan con fechas de otros autores antiguos. Por ejemplo, que todas esas cosas intento explicarlas ahí. Por ejemplo, la cigüeña blanca pues se iba a África, ¿no?, de siempre, ¿no? Le achacábamos primero a que tenían comida todo el año, por los vertederos y todo eso. Bueno, ya ver una cigüeña blanca aquí en invierno no es ningún misterio. Pero el caso es que yo llevo 3 o 4 años viendo las negras, que las negras son muy pescadoras, que no comen en un basurero. Se puede achacar que hay alguna enferma que no haya podido migrar, porque eso ocurre. Pero es que son 3 o 4 años y cada vez veo más. El año pasado había 3 en Guadalmedina en diciembre. O sea que los arrozales de aquí de la Vega Alta del Guadiana están haciendo que muchas codornices ya no bajen a África y se quedan ahí. Y las oyes cantar en invierno ahí. Te quiero decir que lo del cambio climático, cada uno puede tener su opinión personal, pero que aquí hay fotos y datos que dicen que los animales lo han notado. Y en las plantas, ahora que estoy haciendo el de plantas, pues también lo estoy notando porque ahora estoy en mi segundo año de las plantas, que el año pasado fue cuando también es cierto que ha sido un poco anormal en cuanto a temperatura y lluvia, pero es que algunas tienen una diferencia de días, y entonces de un año a otro, desde luego, el cambio climático no se va a notar, ¿no? Pero yo creo que se está tropicalizando el clima. Se está pasando de tener 4 estaciones a tener 2, una de lluvia y otra seca. Y la tendencia es esa. Por eso apenas cada vez notamos menos diferencia entre unas estaciones y otras. Y es que en realidad lo que estamos haciendo es que estamos pasando de 4 estaciones a 2. Que nosotros posiblemente no, con toda seguridad no lo veremos. Pero la tendencia está ahí y se está notando. Se está notando que hay una época de lluvia y una época seca, y que como en el clima tropical, como en la India cuando viene el monzón. Y esa tendencia es la que se está notando. Por eso todo este tipo de publicaciones, la haga quien la haga, pues son interesantes, más que nada porque cuando ya no estemos aquí, alguien dirá, ostras, pues es que vimos cantar una rana el meridional o no sé qué tal día. Joder, esto fue en el 2024. Joder, y ahora en el 2060, fíjate que, bueno, cuando existía, que ahora ya se ha extinguido o lo que sea. Nosotros no iremos, pero esto se quedará. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestro apoyo, y nos vemos, si todo sale bien, el año que viene, con el de las plantas. Venga, muchas gracias.